La gracia. La gracia de Dios es uno de los temas más importantes de toda la Biblia, pero al mismo tiempo es uno de los menos comprendidos, porque cuando pensamos en la gracia, inmediatamente la relacionamos únicamente con la salvación, ya que es una verdad indiscutible dentro de la teología cristiana evangélica que todo verdadero creyente nacido de nuevo ha sido salvo por gracia, por medio de la fe. Salvación que no es el resultado de sus propios esfuerzos, sino que Dios la ha regalado y que por eso nadie puede sentirse orgulloso de haberla conseguido o ganado por él mismo. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, también nos enseña que hay otros dos aspectos de la gracia de Dios igualmente importantes en la vida de todo verdadero creyente nacido de nuevo que son. Que a partir del momento de ser salvo, toda su vida se vive bajo el reino de la gracia de Dios, que es un aspecto tan poco conocido y tan poco comprendido y practicado. Y que la glorificación también se recibe por la gracia de Dios. Esto significa que hay que conocer, entender y discernir que el tema de la gracia desde la perspectiva bíblica abarca tres momentos en la vida de todo verdadero creyente nacido de nuevo, que son: el primero, que se es salvo por gracia, es decir, que se viene al reino de Dios por gracia. El segundo, que se vive por gracia y se crece en gracia. Cada día de la existencia de todos nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, sobre este mundo, es decir, que se es santificado por gracia, se reciben las bendiciones de parte de Dios por gracia, se es motivado a ser obediente por gracia, se es llamado a servir y se es capacitado por gracia, y se recibe la fortaleza para soportar las pruebas por gracia. Y el tercero, que se es glorificado por gracia, es decir, hecho perfecto, exclusivamente por la gracia de Dios, lo que se producirá en la resurrección. A pesar de estar claramente establecido en la Biblia, casi la totalidad de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo tienden a basar su relación personal con Dios solamente sobre el aspecto de la gracia que salva, y viven cada día de su existencia sobre este mundo por sus obras, en lugar de la gracia de Dios. Y esta es la razón por la cual existe la frase: ayúdate, que Dios te ayudará. ¿Por qué? Porque se cree que si se hace algo bien, entonces Dios bendecirá. Y si no, la expectativa es que Dios no bendecirá. Se cree también que el éxito en la vida cristiana depende de lo que se hace, por el esfuerzo de hacerlo cada día mejor, donde la entrega, la disciplina y los propios logros son relevantes. Esta creencia en sus vidas da como resultado vivir diariamente por obras antes que por gracia. Muy agradecidos con el Señor por la salvación que se recibió por gracia, pero experimentando una relación personal con Dios y viviendo cada día de su existencia en este mundo por el esfuerzo de los propios logros, bajo el lema: ayúdate, que Dios te ayudará. Diametralmente opuesto al principio bíblico que dice: porque por gracia soy lo que soy. Habiendo venido al reino de Dios por gracia, solamente por los méritos de otro, nuestro Señor Jesucristo, estamos tratando de pagar ese favor de Dios y obtener de Dios favor para ser bendecidos mediante las
buenas obras. Debemos tener conciencia plena que nuestra relación diaria con Dios también se basa en los méritos infinitos de nuestro Señor Jesucristo, en vez de los nuestros. Y esta es una verdad que necesita ser redefinida en nuestras vidas y experimentada todos los días de nuestra vida. La gracia de Dios es inagotable, es asombrosa, es admirable. Y es por eso que nuestro anhelo debe ser vivir por gracia y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál es la definición de gracia? Es importante definir lo que es la gracia de Dios, porque así podemos conocer, comprender y discernir no solo lo que es, sino su naturaleza, sus características y los resultados que la gracia produce en la vida de un verdadero creyente nacido de nuevo. La gracia es el favor gratuito e inmerecido de Dios, otorgado a pecadores culpables que no solo merecen condenación. Es el amor de Dios conferido a los indignos de ser amado. Es Dios descendiendo a la tierra para bendecir a quienes están en rebelión contra Él. Y esto nos lleva a considerar algunos aspectos de la gracia. En primer lugar, al ser la gracia el favor inmerecido de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, por medio de quien nos son dadas gratuitamente la salvación y todas las demás bendiciones, la gracia de Dios es la fuente de todas las bendiciones que recibimos de parte de Él. En segundo lugar, la gracia es la ayuda divina, es decir, el auxilio divino que nos es dado por Dios a través del Espíritu Santo, expresado específicamente en la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La soberanía de Dios también es revelada en la gracia. La soberanía de Dios es la posesión y el ejercicio de autoridad suprema e indiscutible que Él tiene en cualquier orden, siendo la gracia una de las maneras de actuar de nuestro soberano Dios. Hay dos aspectos importantes de la soberanía de Dios revelada en la gracia que son: el primero es que Dios tiene misericordia de los que Él quiere. La gracia se ofrece a todos, pero solo los que la aceptan gozan de ella, de manera que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y es por eso que podemos decir que por gracia somos salvos, y que juntamente con nuestro Señor Jesucristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Segundo, la elección de los escogidos no es por obras. Dios nos ha escogido antes de la fundación del mundo como un remanente escogido, a pesar de nuestras obras, ya sean estas buenas o malas, de la misma manera que escogió a Jacob, quien era un egoísta y un engañador, así como escogió a Pablo, que era perseguidor
de la iglesia, y así como lo hizo con el malhechor en la cruz. En su soberanía Dios ofrece su gracia al hombre, sabiendo que Él mismo ha dotado al hombre con el derecho de aceptarla o de rechazarla. La revelación de la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres para salvación, la que vino a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo a través de su obra consumada, se mantiene en su obra actual y la experimentaremos en su obra futura, de la que seremos partícipes, todo como una manifestación de la gracia de Dios. El Espíritu Santo también efectúa obras de gracia en la vida de todo verdadero creyente nacido de nuevo, que se inicia con el nuevo nacimiento por medio de la cual podemos entrar al reino de Dios. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, es el sello que nos garantiza la promesa de la redención, nos ayuda en nuestra debilidad, intercede por nosotros ante el Padre y mora en nosotros. La gracia de Dios también se ha revelado por medio del Evangelio de la Gracia, cuyo mensaje ofrece salvación gratuita a todo hombre. El Evangelio significa buenas nuevas y el anuncio de la salvación por gracia ciertamente es una buena nueva. ¿Cuáles son los resultados de la gracia de Dios? Los efectos y consecuencias de la gracia de Dios en la experiencia de la vida de un verdadero creyente nacido de nuevo opera en tres fases distintas. La primera, la justificación. Cuando somos declarados justos delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, hecho que ocurre única y definitivamente una sola vez. Es el momento de nuestra vida en que alcanzamos la salvación por gracia, por medio de la fe. La segunda, la santificación, que es el crecimiento en Cristo. Una experiencia progresiva por medio de la cual se recibe la ayuda divina dada por Dios a través del Espíritu Santo, que nos permite vivir cada día de nuestras vidas por gracia y poder decir como el apóstol Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Que nos permite también ser afirmados y guardados del mal por gracia, ser guardados de caer para presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Y la tercera, la glorificación, que se produce en el momento en que partimos de esta vida para estar con el Señor. Por supuesto, la glorificación total se producirá realmente en la resurrección, pero a pesar de ello, los que ahora están en Cristo somos llamados los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Cómo se reproduce la gracia de Dios? La gracia que salva y guarda a los redimidos nos transforma y nos capacita para que por gracia también vivamos en este mundo, manifestando con nuestras obras la gracia de Dios en nuestras vidas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, siendo imitadores de Dios como hijos amados. Aquí es importante decir que las obras son el resultado de la gracia de Dios en el creyente. Que las manifestaciones que se hacen en acciones y cosas hechas o producidas se encaminan, en primer lugar,
para glorificar a Dios. Y en segundo lugar, haciendo todo de corazón como para el Señor y no para con los hombres, en beneficio del prójimo. Veamos tres manifestaciones concretas en acciones y cosas hechas o producidas encaminadas en beneficio del prójimo. Primero, amar. Andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entendiendo el amor de nuestro Señor Jesucristo con que nos amó, en que Él puso su vida por nosotros y espera que de la misma manera nosotros también pongamos nuestras vidas por los hermanos, porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Segundo, perdonar. Perdonando como nuestro Señor Jesucristo mostró su gracia para con quienes lo crucificaron, pidiéndole al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Perdonando como mostró Esteban su gracia para con sus asesinos, clamando a gran voz al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. Perdonando como Dios muestra su gracia para con cada uno de nosotros, al permitirnos ponernos a cuenta con Él, en donde nuestros pecados, como la grana, son emblanquecidos como la nieve, en donde nuestros pecados, rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana, librándonos por gracia del Señor del hoyo de la corrupción y echando tras sus espaldas todos nuestros pecados, alejando nuestras rebeliones como está lejos el oriente del occidente y volviendo a tener misericordia de cada uno de nosotros, sepultando nuestras iniquidades y echando en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Así como Dios al perdonarnos borró nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. Así como Dios perdona nuestra maldad y no se acuerda de nuestros pecados. Así como Dios nos perdona de todas nuestras maldades y nunca se acordará de nuestros pecados. Así como Dios nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones. Así nosotros debemos borrar las rebeliones, perdonar la maldad, perdonar el pecado que nuestro prójimo ha hecho con nosotros y nunca más acordarnos de ellos. Tercero, la gracia que se nos ha dado se debe manifestar dándonos a nosotros mismos. Tal como Jesucristo se dio a sí mismo, nosotros también debemos darnos a nosotros mismos para el servicio a Dios y para poner la vida por el prójimo. La gracia que se nos ha dado se debe manifestar dando de nuestros recursos para ayudar a los necesitados y recordar las palabras de nuestro Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dando, según el ejemplo de las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad y dieron con agrado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, con el convencimiento que dar es un privilegio que permite participar en el servicio para los santos. La gracia que se nos ha dado se debe manifestar también devolviendo, y mejor si es en forma generosa, lo que se ha defraudado a otros, tal como lo hizo Zaqueo. La gracia de Dios
es inagotable, es asombrosa, es admirable, es maravillosa. Por eso, nuestro anhelo debe ser vivir por gracia y crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te invito a reflexionar seriamente sobre la manera como has concebido la gracia de Dios y has estado experimentando la gracia de Dios en tu vida. Te invito a entender y discernir que la gracia de Dios es una experiencia de vida bajo la cual debes vivir y que opera en 3 grandes momentos de tu vida. El primero, cuando viniste al reino de Dios por gracia. Segunda, en el proceso de santificación por gracia, en donde recibes bendiciones por gracia, en donde eres motivado a la obediencia a Dios por gracia, en donde eres llamado a servir y ser capacitado para servir por gracia, en donde puedes recibir fortaleza para soportar las pruebas por gracia y por último, que somos glorificados por gracia. Que el Espíritu Santo te ayude a entender y discernir que debes también vivir por gracia, que debes también crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro anhelo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre nos enseña, que siempre nos instruye, pero también, Señor, que nos corrige y nos redarguye. Gracias, Señor, por este gran y enorme tema de la gracia, que no solamente es un tema, sino, Padre, es la manera como tú muestras de manera maravillosa tu amor y tu bondad para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la salvación, por gracia, que no nos costó nada. Gracias por el entendimiento de que es un regalo que nosotros no podríamos pagar jamás. Pero, Padre, perdónanos porque hemos aprendido mal, que también nosotros vivimos por gracia y que son los méritos de nuestro Señor Jesucristo los que han pagado, Señor, todo aquello que nosotros en esta vida necesitamos y que tú quieres bendecirnos por gracia. Señor, perdónanos, porque hemos no solamente vivido por las obras, sino que está tan arraigado en nosotros que pensamos que necesitamos hacer algo para ganar tu gracia y tu favor. No es una cosa corriente que un cristiano evangélico diga, ayúdate que Dios te ayudará, pero aunque no lo diga, en su forma de vivir y en su forma de actuar, se manifiesta. Permite pues, Padre, que esta segunda parte de la gracia tuya en esta vida sea manifiesta y totalmente una cosa que es real en cada uno de nosotros. Y que vivamos todos los días de nuestra vida viviendo por gracia. En el nombre de Jesús.